Le doy la bienvenida en esta noche a Rodrigo Miró, amigo y colega. ¿Cómo estás, Rodri? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo andas? Saludos a la audiencia, a mi tocayo Rodrigo Villarreal, la verdad que siempre nos tratamos así, tocayo. un gustazo enorme, Rodri. La verdad, como vos decís, esto de cotejar, investigar. Mira, hace poquito, en el programa de radio que hago acá en Rosario, en Radio Universidad, entrevisté a Quique Pessoa, que es un grande, un fenómeno, por los 100 años de la radio. Y le pregunté cuando arranqué la entrevista, digo, Quique, contame o explícame por qué después de 100 años la radio, surgió Internet, surgió la televisión y la radio sigue teniendo vigencia. Y Quique hizo silencio y me dijo, mira, Rodrigo, el día que este mundo no exista más, que queden 4 o 5 tipitos y se haya extinguido todo, van a hacer un fueguito y uno de ellos va a contar una historia. Por eso sigue existiendo la radio. Y yo creo, te traigo esto a colación porque creo que con esto que estoy haciendo de la pandemia en este libro intento eso, que desde muchos países alguien nos pueda contar una historia que valga la pena leer. ¿Y qué has encontrado en esas historias? Porque el periodista que cuenta historias también no deja de sorprenderse. ¿Qué es lo que más te sorprendió, por ejemplo? Mira, muchísimas escenas me sorprendieron. Yo fui recorriendo el mundo. Cuando leas el libro vas a ir recorriendo el mundo con imágenes de la pandemia. Y en cada país hubo siempre, como vos decís, algo lo que decimos los periodistas, el título, lo que te sorprendió, lo que te parece que de toda la información que hay es lo que tiene que destacar. Por ejemplo, recuerdo una charla con Verónica Marchiaro, una notable periodista de San Guillermo, la provincia de Santa Fe, que vive hace más de 20 años en Alemania, en Berlín. Y me contó, así con lujo de detalles, cómo fue para ella ver por televisión en cadena nacional a Angela Merkel. No estaban acostumbrados en Alemania nunca. Angela Merkel, desde que gobierna Alemania hace muchos años, nunca vio una cadena nacional. Hacete esta idea. Cuando empezó la pandemia, decidió hacer cadena nacional y se paralizó Alemania. Y Angela Merkel les dijo, esto es lo más importante que le pasa a este país desde la Segunda Guerra Mundial. Verónica me contó esta escena y me dice, de esa forma consiguió que la población se hiciera carne, se hiciera eco, tomara en serio las medidas sanitarias y de protocolo que había para cumplir. Sí. Y me contó, a la distancia entendí lo que significaba un gobierno tomando el toro por las astas y diciendo, esto va en serio. Otra historia que me quedó también así muy, muy fuerte, José Luis Ceballos, que es otro de los protagonistas del libro, es rosarino, es radiólogo, está hace más de 25 años viviendo en Francia, en el sur de Francia. Él y su mujer, es francesa, trabajaron en la línea de fuego con geriátricos en un hospital en Francia, atendiendo pacientes gravísimos y luego muertos por coronavirus. Su hijo, también de allí de Francia, vinculado a la salud. Cuando finalizó lo más grave de la pandemia, si bien hay ahora una segunda, Rodri, cuando finalizó lo más grave, habían bajado los contagios, fueron los tres juntos como familia a una marcha en defensa de la salud pública, pidiéndole al gobierno de Macron en Francia que deje de hacer ajustes. ¿Por qué? Él me explicó y lo entendí así. Francia es un país con una economía muy poderosa, pero tuvo la cantidad de muertos que tuvo porque en estos años no paró de hacer ajustes en la salud y ahora tuvo el resultado que tuvo. En esa, como dirían los abogados del derecho comparado, en esas distintas situaciones vividas en todos los países del mundo, ¿dónde viste que se generó la mejor política ya con el resultado puesto? Política sanitaria, de acción social, de reactivación de economías devastadas. Mira, yo he hecho en estos meses, bueno, hemos tenido muchísima información, ¿no? Pero he tratado de hacer, y a través del libro lo cuento también, una forma de comparar cada país con variables muy distintas. No podemos equiparar, por ejemplo, la política aplicada en España y la aplicada en Perú o la aplicada en Chile. Hay distinto Producto Bruto, distinta capacidad económica, distinta geografía. Pero si nos ponemos a comparar en esas variables y vas tildando con lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo más o menos, lo hizo mejor, yo creo que, por ejemplo, Australia, que tiene una geografía bastante parecida a la nuestra, siempre se compara las historias de los países, ¿no? Y dicen que Australia o Argentina podría haber sido Australia, eventualmente. Australia cerró fronteras muy temprano. Australia tuvo también una cuarentena muy estricta que se cumplió a rajatabla. Cuando hizo falta volver, volvió. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando tuvo una oleada de contagios, una segunda oleada de contagios, volvieron atrás, sacaron el ejército a la calle y se cumplió el sistema de la gente guardada. Y vuelvo a esto, un sistema de salud muy fuerte,
un cumplimiento por parte de la sociedad. Eso también es importante. He visto en las historias, en las crónicas, vemos que hay países en los cuales se tomaba muy poco en serio las medidas sanitarias y eso tiene su consecuencia siempre. Si un gobierno te dice, hagamos cuarentena de 14 días y la mitad de la población no lo toma en serio, al mes o a los 2 meses tenés la consecuencia, lo estamos viendo en Argentina también. Pero te decía, haciendo este recorrido, Australia hizo las cosas muy bien, Dinamarca y Noruega hicieron las cosas muy bien. Hay un capítulo especial que es el de Dinamarca, Suecia y Noruega, contado por gente que vive allá en esos países escandinavos, digamos, que tienen casi la idiosincrasia nórdica, que son parecidos, o sea, son parecidos, digamos. No sé cómo será la economía, el PBI, cuál es el fuerte de cada uno, pero me imagino que deben tener políticas de Estado similares. Políticas similares hasta ahora, Rodri, y a la hora de definir cómo entraban a la pandemia, ahí tenías una clara definición de un parteaguas. Suecia fue para un lado, Dinamarca y Noruega para el otro. Dinamarca y Noruega dijeron paremos todo por un mes, eso fue el tiempo en el que detuvieron todo, en el mes de marzo, y Suecia dijeron no paremos tanto la economía porque puede tener un colapso importante. En cantidad de muertes en el sistema sanitario, Suecia tuvo un impacto mucho más fuerte, y en el impacto económico estuvieron muy parecidos. Con lo cual, con el diario del lunes, como vos decías, yo si hubiera tenido que elegir, hubiera elegido el camino de Dinamarca y de Noruega. En uno de los capítulos del libro hay una imagen también así fuerte que es, por primera vez en 400 años hay un puente, acá para los que conocen el sur de Santa Fe, Rosario y Victoria se cruzan un puente. Tú estás en otra provincia. Hay un puente que divide Dinamarca y Suecia. Y cruzás y en una hora, me decían así, hay mucha gente que, qué sé yo, que es de Suecia, que labura en Dinamarca y va y viene en el día, va a hacer compras, va al supermercado. Por primera vez en 400 años, ese cruce estuvo cerrado durante la pandemia. ¿Por qué? Porque en algún momento Dinamarca dijo, no, pará, no queremos que venga gente contagiada desde Suecia. Las últimas 2 preguntas para dar, digamos, como un ping-pong. ¿Qué pensás vos de la pandemia en Argentina? Porque dicen es la cuarentena, dicen la pandemia es mundial, pero la cuarentena más larga del mundo es local, nacional. A ver, el capítulo de Argentina, Rodri, te puedo decir, el libro tiene 29 crónicas. La última, la número 29, se escribió cuando estaba el libro por entrar a la imprenta. En un primer momento la idea era no hablar de Argentina, no sabíamos, era como que merecía un segundo libro. Pero la última crónica es una historia muy dramática de una familia de Rosario en la cual murieron 3 de sus integrantes en muy poquitos días. Entre otras cosas, la causa inicial es la demora en la atención del 0800 para hacerse el hisopado. Eso te demuestra que estamos colapsados con un sistema de salud que no dio abasto, lamentablemente, a pesar de tener tiempo para prepararlo. Pero respecto a tu pregunta, el epílogo del libro se llama Una larga batalla con final abierto, y habla de nosotros, habla de la Argentina, habla de... el epílogo se inicia con esta figura, a ver si lo recordamos. El 19 de marzo, unas horas antes que se inicie la cuarentena estricta y obligatoria, las tapas de los diarios de tirada nacional fueron todas iguales. Decían, al virus le ganamos entre todos. En esos días se aplaudía desde los balcones y el personal sanitario estaba endiosado, puesto ahí arriba. ¿Qué nos pasó? Que 6 meses después, cuando hay que hacer aislamiento, la gente no lo respeta. ¿Qué nos pasó? Que el personal sanitario ya no está en aquel lugar. ¿Qué nos pasó? Que en el medio de la economía también se complicó muchísimo. Hoy yo creo que si cualquier autoridad nacional, provincial o municipal dice quédate en tu casa, no se toma de la misma forma que se tomaba hace 6 meses. Evidentemente, como sociedad, como gobierno, hay de todo para hacer autocrítica cuando podamos hacerla, cuando esto termine. Hemos hecho algunas cosas bien, pero también muchas cosas mal, y ese es el resultado que hoy tenemos. Y como final, hoy estoy escuchando mucho discurso, no solamente anticuarentena, sino antipolítica, antisistema, digamos, ¿no? Porque este dilema de la salud o la economía ha generado justamente esa vieja trinchera que se viene de coaliciones políticas llevada a la sociedad directamente por, me está afectando el bolsillo. El Estado no reacciona poco, reacciona lento. No tuvieron tiempo, digamos, como para hacer algo mejor. Bueno, ese mensaje antipolítica, ¿lo ves en las otras 28 crónicas? ¿Te han contado, digamos, que hay un mundo que viene con un mensaje antipolítica?
Vuelvo rapidito para no hacer perder mucho tiempo al ejemplo de Australia, al ejemplo de Alemania, países donde hubo buena administración del sistema de salud, países donde no hubo corrupción, países donde la sociedad está más organizada, donde hay menor desequilibrio entre el que más gana y el que menos gana. Las medidas fueron bien cumplidas y no apareció esto de la antipolítica. Hubo marchas en Alemania de los anticuarentena, están también reflejadas, pero los países donde más impactó esto que nos está pasando a nosotros, que es este discurso que vos decís y que permea en cualquier charla de WhatsApp, de charla familiar, por ejemplo, en Perú y en Chile es una situación muy parecida. Se hace extensísima las medidas de confinamiento, la gente no da más, la gente quiere salir a trabajar, pero sabe que también se contagia. Y la situación que vos ves en Perú y en Chile con lo que nos está pasando ahora es muy parecida y tiene que ver también con muchos siglos de cosas incumplidas, con un enorme desequilibrio económico, con gente que si no sale a ganar el mango no puede sobrevivir tampoco. Pero me parece que si vos hacés ese parteaguas de nuevo, en donde se repiten fotos como la de la Argentina, hay que ver Sudamérica. Por algo Sudamérica es el continente en el que más cuesta salir del coronavirus. Estamos hace 6 meses lidiando con esto. Gracias, Rodri. Un abrazo enorme. Y pandemia para las personas de Entre Ríos, de toda la provincia de Santa Fe que te está viendo, lo pueden conseguir. Repetime el celular, digamos. Si no, va a salir en el Zócalo. Está saliendo en el Zócalo ahora, digamos. Pero la verdad que es recomendable el trabajo que has hecho. 3416-368-757 y lo último que te digo cortito, agradecimiento a la gente del diario El Ciudadano y a Último Recurso que hicieron posible que este libro salga a la luz, a todos y cada uno de los colegas que están llamando para poder difundirlo y lo que digo siempre, en tiempos de redes sociales cada vez cuesta más leer, entre Twitter, Facebook, sí, Instagram. La verdad que yo mismo hace mucho tiempo que no leo un libro entero y grueso. Este libro tiene 200 páginas y son 28 capítulos cortitos, así que en una noche te lees uno, a la noche siguiente el otro, para leer así de pedacitos. Recomendable. Gracias, amigo. Abrazo enorme. A ustedes.